México, Panamá, Ecuador, Chile, Argentina, Nicaragua, Bolivia, México, qué bueno, Guatemala, Colombia, Guatemala, qué bonito, Honduras, también había leído República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Medellín, Colombia, qué lindo. Panamá, qué bueno. Bueno, voy a ir compartiendo. Bienvenidos todos, todos, todos. Voy compartiendo mi pantalla. Dale, Juli, perfecto, te aviso cuando la estemos viendo. Dale. Les damos entonces a todos la bienvenida, agradecerles desde ya. Y bueno, ante cualquier problema técnico o inconveniente que tengan, pueden escribir a través del chat para que podamos solucionarlo. Bueno, muchas gracias, Hernán. Te voy a pedir, como siempre, que me asistas con el chat, porque se me resulta complicado estar leyendo el chat y contestando, así que si ustedes quieren hacer preguntas, Hernán las va a ir apuntando, me va a ir avisando, y entonces yo puedo ir parando, no es la idea de hablar y hablar y hablar, sino también de compartir. Igualmente, al final hay un espacio para que hagan preguntas, así que también pueden ir anotando todas las preguntas que quieran para después compartirlas. Así que bueno, muy bienvenidos a todos. Seguramente se vaya sumando gente, como siempre pasa, pero bueno, vamos a ir comenzando. En esta webinar, ya creo que es la quinta, si no me equivoco, les voy a estar conversando sobre cómo el coaching pasó a ser de una moda a una de las disciplinas más buscadas. ¿Por qué en estos tiempos se empezaba a hablar de que el coaching está de moda, y cómo yo les voy a mostrar a través de todo lo que les voy a ir contando, cómo en realidad es un mito que es una moda? En verdad, si es una de las disciplinas más buscadas, tiene una razón de ser, y eso es lo que yo voy a intentar contarles el día de hoy. Para los que no han participado en las reuniones, en las webinars anteriores, les cuento rápidamente. Además de ser mamá de 3 hermosos hijos, tengo una larga experiencia en educación. Me dediqué toda mi vida a la educación. Originalmente soy profesora de matemática y física, así que me dediqué a eso, pero bueno, el mundo organizacional me fue llamando y llamando, y empecé a formarme en gestión, y he trabajado mucho dirigiendo organizaciones educativas. Y en ese contexto fue que me encontré con el coaching, me empecé a formar, me enamoré del coaching, y junto con otros colegas formamos la Escuela de Coaching Psicológico Integral, que es desde ahí que les voy a estar contando todo lo que les voy a contar. Bueno, he hecho varias certificaciones que están ahí, pero bueno, en definitiva, mi mundo profesional hoy es el coaching, y desde ahí les voy a estar hablando. Lo primero, les cuento así como para que se hagan un mapa mental de qué cosas van a escuchar durante el día de hoy. Primero, pienso que es importante distinguir qué es el coaching, porque como bien dije al principio, el coaching está de moda, mucha gente habla del coaching, pero no todos saben de qué se trata. Entonces, en coaching hablamos mucho de la palabra distinguir, y distinguir es
decir, es esto y no es esta otra cosa. Entonces, ¿qué es el coaching? Y hay uno de los coaches hoy en día muy reconocidos, que es Jim Selman, dice que el coaching se basa en la capacidad de asistir al individuo o a los equipos, porque no solamente se trabaja de manera individual, sino también grupal y organizacional, son los 3 niveles en los que se trabaja, para que logren sus compromisos. Fíjense qué bonito cómo define y cómo incluye la palabra compromiso, que es prometerle al otro, y lo hagan mucho más allá de lo que parecía previamente posible. Es decir, un equipo quiere conseguir algo y quizás es efectivo y lo consigue, pero con el acompañamiento de un coach consigue mucho más inclusive de lo que se había imaginado que podía conseguir. Eso en términos generales. Y en términos particulares, desde lo que nosotros entendemos desde nuestra escuela, que es la Escuela de Coaching Psicológico Integral, decimos que se orienta a la investigación. Permanentemente estamos haciendo investigación de los resultados que vamos obteniendo, mejora y capacitación del coaching, como aquella disciplina de acompañamiento profesional. Fíjense que aparece la palabra profesional. Esto significa que para ser coach hay que entrenarse, hay que tener una certificación profesional, hay que estar avalado por alguien. ¿Por qué me paro y hago tanto hincapié en esto? Porque hay muchas personas que se dicen coaches y no tienen ningún aval, no tienen ninguna certificación. Por eso es importante saber que hoy es una profesión y que necesita ser validada. Estar dirigida a producir resultados efectivos y satisfactorios, y fíjense el campo de acción en el que se puede aplicar, en la calidad de vida, en las relaciones, en las carreras, en los negocios y en las organizaciones de personas. Y acá viene lo que es distintivo de nuestra corriente, que es modificando el encuentro con la propia verdad, alcanzando así metas y objetivos sustentables. Fíjense, está marcado en rojo esto del encuentro con la propia verdad, y en un ratito les voy a hablar un poquito de eso para que conozcan brevemente la filosofía de nuestra corriente. Y alcanzando así metas y objetivos sustentables. Fíjense qué interesante esto. Metas y objetivos en el mundo del management y en el mundo del coaching a veces se entiende al revés. Las metas para nosotros en el mundo del coaching es lo último que quiero conseguir, y los objetivos son los pasos que me van a llevar a conseguir esas metas. Pero sustentables. ¿Qué significa? Que no es algo efímero que se consigue y después se vuelve para atrás, sino que lo que se consigue es para siempre. Por eso es sustentable. Y esto tiene que ver con ese encuentro con la propia verdad, que a su vez tiene que ver con los paradigmas mentales que trabajamos y que ya les he estado contando en otras webinars, y ahora voy a traerlo brevemente. Les estaba diciendo, les empecé a decir y no les terminé de decir de qué iba a tratar hoy. Primero que nada, hablar un poquito de qué es el coaching para distinguirlo. Después les voy a traer una serie de investigaciones que hasta hoy pueden ir mostrando la efectividad del coaching. Y después un ejemplo que me pareció interesante de cómo se está pidiendo hoy coaching, y me pareció eso, interesante y curiosa la forma en que se lo pide, porque me pasó esta semana, por eso lo traigo. Y finalmente les voy a contar por qué busca la gente que viene a estudiar con nosotros estudiar coaching. Esas son las 4 cositas que les voy a estar compartiendo el día de hoy. Entonces, continuando con esto de qué es el coaching para aquellos que no lo sepan, les cuento desde nuestra escuela, ¿no? ¿Cómo lo hacemos nosotros? Porque no hay el coaching, hay muchas escuelas de coaching en el mundo. En América está el coaching americano, en Sudamérica, específicamente en Chile, está el coaching ontológico, que es el que más se ha difundido en toda Latinoamérica. Está el coaching psicológico, el coaching con PNL, el coaching sistémico. El nuestro es psicológico,
porque trabaja con dos sistemas de pensamiento, dos sistemas de defensa, que son la negación y la proyección, y es integral porque integra todas las escuelas del mundo y además considera al ser humano como un ser integral. Y distingue dos sistemas de pensamiento, el funcional y el disfuncional, y yo les estuve contando en la webinar anterior que estuve trabajando sobre los paradigmas mentales y cómo los paradigmas que cada uno de nosotros tiene impacta en su vida, en sus relaciones, en el trabajo que tiene, en los resultados que obtiene, en el tipo de pareja que tiene, en el tipo de empresa en la que trabaja y en definitiva el entorno que lo rodea. Entonces lo estuve relacionando con esto que estamos viviendo todos en el mundo, que tiene que ver con el COVID-19, y cómo cada uno de nosotros, desde sus propios paradigmas y desde su propia manera propia de pensar, responde a ese estímulo del exterior que nos cayó así como vino inesperadamente, y cada uno lo respondió de una manera, o lo está respondiendo porque estamos todavía en eso, diferente. Algunos entraron en pánico, entraron en miedo, y desde ese lugar es como cuando nosotros lo distinguimos como un sistema de pensamiento disfuncional en el cual no podemos salir del lugar en el que estamos, nos anulamos como personas. Y la emoción típica de este sistema de pensamiento es el miedo. Y contrariamente a ese sistema de pensamiento está el sistema de pensamiento funcional, que es el que nos coloca como protagonistas de la vida, como protagonistas de lo que nos está pasando, y el símbolo ese me encantó porque es decir, hasta acá vas a llegar, pero no te voy a dejar seguir avanzando, y esto aplíquenlo a todos los aspectos de su vida, no solamente al COVID. Cuando soy capaz de decir basta, hasta acá va a llegar esto que me está afectando, pero a partir de ahora yo tomo las riendas de mi vida y empiezo a funcionar de una manera diferente. En ese caso es cuando nos volvemos protagonistas de nuestra vida. Y son las dos maneras en las cuales podemos responder al mundo. Y también les había contado que de dónde emerge esa conducta. ¿Por qué algunos respondemos de una manera, otros respondemos de otra manera? Y yo les había contado que según los niveles neurológicos de Robert Dills, él explica, que es lo que nosotros tomamos, él explica que cada uno de nosotros tiene una identidad, y esa identidad, que nosotros desde nuestra escuela le llamamos identidad con minúscula, porque no es nuestra verdadera identidad, es lo que creemos que somos, está constituida por todos los valores y las creencias que hemos ido incorporando a lo largo de nuestra vida, pero principalmente en nuestros primeros 7 años. Entonces, desde esos valores y desde esas creencias, que es lo que constituye nuestra identidad hoy, lo que estamos siendo hoy, es desde donde hemos desarrollado nuestras capacidades, es decir, lo que soy capaz de hacer y lo que no soy capaz de hacer. Y a su vez, si ustedes se imaginan esta figura que es un iceberg, es como que hasta ahí llegan algunos comportamientos que son la manifestación de esas capacidades, se pueden ver hacia afuera, pero otros son internos, son privados, son propios de nuestra intimidad. Pero la mayoría, o algunos de esos comportamientos, o muchos, se ven hacia afuera. Y esos comportamientos, ¿saben qué terminan haciendo? Generando los entornos que nos rodean. Esto significa que todos los entornos que hoy ustedes están viviendo, ya sea a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel de pareja, a nivel de resultados que obtienen, a nivel de lo que viven en su tiempo libre, por ejemplo, es el efecto de una causa que es la identidad que son ustedes, la identidad que han ido creando. Es decir, que hay como una causa-efecto. El entorno que hoy tengo en mi vida es el efecto de la identidad que he construido. El tema es que la mayoría
de todo eso que constituye mi identidad, aproximadamente en un 95% es inconsciente. Entonces, imagínense ustedes, si todo lo que he conseguido lo he hecho de manera inconsciente, ¿qué pasaría si yo empezara a ser consciente todas esas creencias o paradigmas limitantes que he incorporado y que no me están permitiendo conseguir las cosas que quiero? Así es como funcionamos y así es la conducta que cada uno de nosotros tiene en su vida desde nuestra mirada. Pero resulta que esto también se da a la inversa. Es decir, que el entorno también puede afectar, también puede impactar, cambiando y transformando nuestra identidad, según la manera en que nosotros seamos capaces de adaptarnos a esos cambios que nos propone el ambiente, como por ejemplo el coronavirus. Y siempre voy a tener dos opciones. Una de las opciones es no adaptarme, resistirme, rechazar, entrar en el miedo, en el caos, y desde ese lugar quedarme en el lugar en donde estoy, y cuando yo hablo de muero, lo hablo de una manera metafórica, pero imagínense en una organización que no se adapta a los cambios que hoy está requiriendo todo esto que estamos viviendo, termina muriendo. Y la otra posibilidad, por supuesto, es adaptarme, transformar mis comportamientos que me van a llevar a nuevas capacidades, voy a transformar mis creencias, voy a transformar mi identidad y desde ese lugar voy a adaptarme a esto que está pasando y lo mejor de todo es que lo voy a pasar bien y no voy a estar en emociones como el miedo, sino que voy a estar en emociones como el entusiasmo por la posibilidad de transformar y de crear cosas diferentes de las que he podido vivir hasta este momento. Esto sería más o menos cómo funciona. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que buscamos en el coaching? Destrabar todos esos mecanismos que son la mayoría inconscientes, como les dije, y desde ese lugar que tenemos toda esa maraña de pensamientos y de creencias inconscientes limitantes que nos están llevando a los resultados que hoy tenemos, a través de procesos conversacionales, poder como ordenar todo eso, volver a enrollar, volver a programar nuestra mente de otra manera. A mí me gusta mucho decirles a mis alumnos cuando estamos en las clases que nosotros tenemos una programación mental y desde ahí neurológicamente funcionamos. Para ir de un lugar a un lugar B, siempre vamos por el mismo surquito. Tal es así que está acostumbrada nuestra mente a ir por ese lugar. Para ir por otro lugar, es decir, hacer una cosa diferente para obtener un resultado diferente, tengo que crear una red neuronal nueva, es un surco nuevo y para eso necesito práctica, necesito acción. Por eso nosotros en coaching decimos que si no hay acción, no hay coaching. Es decir, que lo que buscamos es poder liberarnos de todo aquello que nos tiene comprimidos, nos tiene atados, nos tiene esclavos mentalmente, de todo el pasado que hemos ido incorporando a lo largo de nuestra vida, las experiencias dolorosas que hemos tenido a nivel familiar, a nivel laboral, las cosas que nos han tocado vivir y que nos quedaron ahí como creencias limitantes, y digo, no puedo, no soy capaz, no me merezco tal cosa y me quedo atrapado en un paradigma que no me deja ir a ningún lado. ¿Qué hacemos con el coaching? Justamente detectar qué cosas son las que nos están llevando a tener los resultados que tenemos para poder programarnos de una manera diferente y experimentar esa libertad que tiene este friso que a mí me encanta, siempre lo uso porque me transmite verdaderamente ese liberarme y poder ser quien yo realmente soy y alcanzar los resultados que quiero conseguir. Bueno, hasta Juli, acá, sí. te rompo un minuto, tengo acá anotado 3 preguntas. Dale. Bien, la primera es si podés definir lo que son los paradigmas. Después Bueno, la vamos con segunda. esa. Dale. Vamos una por una. Los paradigmas son los modelos mentales desde los cuales cada uno de nosotros mira, percibe e interpreta el mundo. Es decir, que es nuestro sistema de creencia. El conjunto de todas nuestras creencias es lo que determina el paradigma desde el cual cada uno se para y percibe
e interpreta el mundo. Son como los anteojos desde los cuales vemos. Los filtros serían. Bien, después Mauricio pregunta si se puede estudiar coaching psicológico integral sin ser psicólogos. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. De hecho, yo soy, imagínate, profesora de matemática y soy coach, así que vienen a estudiar con nosotros personas provenientes de todas las disciplinas. Tenemos médicos, ingenieros, tenemos docentes, tenemos gente del área de la salud, tenemos psicólogos, tenemos todo tipo de profesionales. ¿Y la segunda Bien, y la tercera? también Mauricio nos dice si cuando hablamos de identidad nos referimos a las experiencias vividas desde que nacemos y cuando hablamos de entorno nos referimos también a los resultados logrados. ¿Es así? Exactamente. La identidad es la identidad que yo aclaré, que nosotros en nuestra escuela la llamamos identidad con minúscula, porque está constituida por nuestros valores y creencias que hemos ido incorporando a lo largo de nuestra vida. Si nosotros hubiéramos vivido en otro lado, tendríamos otra identidad. Pero según el lugar que nos tocó vivir, los padres que nos tocaron, la escuela donde fuimos, el barrio en que crecimos, si tuvimos o no tuvimos hermanos, todo eso coadyuvó para generar una identidad que es la que llevamos así como cargando y digamos caminando por el mundo y determinando los resultados que tenemos. Y esos resultados que tenemos son los entornos que nos rodean. Por ejemplo, la pareja que tenemos, el trabajo que tenemos, los amigos que tenemos, todo lo que hacemos en nuestro tiempo libre, todo eso es una proyección de nuestra identidad. Bien, Juli, antes que continuemos, aprovecho y tengo otra Sí. pregunta más. Dale. Jimmy Álvarez nos dice, mindfulness, psicoterapia, coaching, ¿son elementos de un mismo espectro? ¿Son herramientas unas de las otras? ¿Son elementos completamente distintos? Bueno, psicoterapia es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque nosotros nos distinguimos de la psicología. Yo dije recién que nosotros somos una escuela que se llama Coaching Psicológico Integral y se llama psicológico exclusivamente porque trabaja con dos mecanismos de defensa que son la negación y la proyección. Cuando niego lo que me sucede, lo que me pasa, lo proyecto afuera y ahí es donde pierdo mi poder personal y me victimizo, es decir, pierdo totalmente mi poder. Cuando invierto esa proyección y lo llevo a mí y entiendo que yo soy causa en mi vida de todo lo que me sucede, es cuando recupero mi poder personal y entonces soy protagonista de mi vida. Por eso es psicológico. La psicoterapia trabaja específicamente con el pasado y traumas del pasado. El coaching tiene la característica de dirigirse hacia el futuro, hace diseño de futuro. Lo que sí hace es revisar qué creencias limitantes me están impidiendo avanzar y conseguir eso que estoy queriendo conseguir. Pero no hacemos psicología, lo único que utilizamos son esos dos mecanismos. Y el mindfulness es una técnica muy buena que yo la recomiendo muchísimo porque permite desarrollar una de las competencias que nosotros los coaches desarrollamos, que es la presencia. La presencia es absolutamente necesaria para estar aquí y ahora con mi cliente o mi coachee. Desde la presencia es desde donde voy a desarrollar mi escucha, que es otra de las competencias, voy a estar escuchando completamente a mi cliente y desde la escucha es desde donde van a salir las preguntas poderosas que permitan a mi cliente ampliar su conciencia, ver algo que antes no podía ver y desde ese lugar se le van a presentar nuevas acciones disponibles, por lo tanto nuevos resultados. No sé si respondí, eran varias cosas, pero creo que las tomé a todas. Perfecto, Juli, continuamos. Bueno, hasta acá les traje muy brevemente qué es el coaching y cómo trabajamos desde el coaching con procesos conversacionales a través de un proceso que tiene un inicio, un desarrollo y un fin para que la persona destrabe todo aquello que le está impidiendo conseguir los resultados que tiene, vieron que yo les dije que les iba
a comentar qué era esto que estaba en rojo en nuestra definición, que es el encuentro con nuestra propia verdad. Es decir, encontrarnos con qué cuentos nos estamos contando y qué cuentos nos hemos contado a lo largo de nuestra vida que nos están impidiendo conseguir las cosas que nosotros queremos. En eso consiste un proceso de coaching. Así que bueno, salvado esto, me interesaba saber de qué estamos hablando, porque si no sabemos todos de qué estamos hablando, no tiene sentido decirles cuáles son los efectos del coaching y cuáles son qué nos están contando la investigación en relación a los efectos del coaching. Nada más, Hernancito, ¿no? No, Juli, continuamos. Ok. Bien, entonces vamos con la segunda parte que tiene que ver con algunos datos estadísticos que me parecieron sumamente interesantes contánselos. Para prepararme para hoy estuve investigando bastante, más allá desde mi experiencia personal, que, por ejemplo, la gente que estudia con nosotros siempre nos dice, hay un antes y un después del CPI, cómo me cambió la vida, o en las empresas en donde trabajo que nos dicen cómo se modifican las conductas y los resultados. Más allá de mi propia experiencia personal, es interesante poder validar lo que a mí me pasa o lo que a nosotros nos pasa como escuela con los datos que podemos obtener de distintas investigaciones. Encontré algunas que les voy a compartir y encontré muchas otras muy interesantes que no las he traído, pero se las cuento, que tienen que ver con investigaciones de, por ejemplo, personas que están haciendo un doctorado o están haciendo una tesis de licenciatura o en recursos humanos o en psicología. Entonces, han investigado el efecto del coaching en distintos contextos y absolutamente en todos lados siempre el resultado es positivo. Recuerden que el coaching es una disciplina muy nueva, tiene aproximadamente 30 años, entonces todavía no hay suficiente, pero bueno, hay bastantes cosas interesantes que se las voy a contar. Lo primero que les traje es la última investigación que ha hecho la ICF, que es la International Coach Federation, que es a quien nosotros estamos alineados y entrenamos a la gente que estudia con nosotros con las 11 competencias que internacionalmente ellos dicen que un coach profesional tiene que desarrollar, y ellos han hecho, ya esta es la tercera, y ya han hecho una cuarta investigación que la hicieron en el 2019, y este año van a sacar los resultados, pero en julio, así que todavía no teníamos esa información. Esta es la anterior. Y fíjense que trabajaron con 137 países, y 15.380 encuestados, o sea que realmente es bastante interesante la gente que participó de la encuesta y cada vez hacen mayor cantidad de datos. Uno de los datos, fíjense qué interesante, los países en Norteamérica, en América Latina y el Caribe, en Europa Occidental, en Europa y Norteamérica es donde mayor encuestados tienen. Pero, ¿por qué? Simplemente porque en Norteamérica es donde originalmente nació el coaching, lo mismo que en Europa, es donde más se ha desarrollado y donde más se ha conocido. Pero eso no significa que no esté crecientemente aumentando en América Latina. Van a encontrar que de todas las cosas que les traje, hay algunas en inglés y otras en castellano, y les quiero contar por qué. Porque este estudio a nivel internacional se puede acceder a un informe ejecutivo que le llaman ellos, que lo despliegan en distintos idiomas. Pero hay uno que es completo, en donde salen todos los idiomas, y uno puede pedir, que es lo que yo pedí, qué pasa en la Argentina comparada con el resto del mundo. Entonces los que están en inglés tienen que ver con esa situación, es decir, la Argentina comparada con el resto del mundo. Entonces, en esta primera pregunta, dice, le preguntan cómo ha sido la experiencia recibiendo coaching. Entonces, fíjense los colores, global significa el resto del mundo y lo amarillito es Argentina. El 52% de las personas en Argentina ha dicho muy satisfactorio y el 35% bastante satisfactorio. O sea que mayoritariamente hay mucha satisfacción con la gente que ha recibido el coaching.
¿Quién paga? Me pareció interesante saber quién paga, compartirles. Fíjense, yo lo pago, es decir, cuando pido una sesión de coaching, yo lo pago, en el caso de Argentina, el 38% y en el caso de el mundo, el 35%. Pero otras personas pagan el 67% o 2%, no veo muy bien. Otras personas. ¿Qué significa eso? Que son las contrataciones que se hacen, por ejemplo, de coaching ejecutivo, coaching empresarial, coaching de equipos, es decir, todo lo que nos contratan a nivel empresario. Es mayor que a nivel personal, pero no, bueno, con esos valores. Otra de las cosas interesantes tiene que ver con quién en una empresa aplica coaching. Me pareció bonito mostrar eso y la similitud que hay en la Argentina con respecto al resto del mundo. Fíjense, un coach externo en el resto del mundo el 50%, es decir, las empresas contratan a coaches externos en un 50% y un 45% son personas que son coaches internos, es decir, personas que se han formado internamente dentro de la empresa y son coaches. Es decir, por ejemplo, un licenciado en recursos humanos o un gerente de recursos humanos que tomó la formación como coach, entonces él es el que aplica el coaching en la empresa. Bueno, y el resto son personas que tienen habilidades de coaching, pero que no se han terminado de formar como coaches, pero sí se han entrenado como, por ejemplo, han hecho un curso de capacitación, pero no son coaches. Miren qué interesante, en la Argentina, cómo fue modificándose la satisfacción a medida que fueron pasando los años. Muy satisfecho, fíjense, en el 2010 es el grisecito, miren cómo va aumentando. En el 2010 el 23% estaba satisfecho, en el 2014, que fue la segunda medición, el 46% y en el 2017 el 51%. Es decir, que fue aumentando estar muy satisfecho con la receptividad del coaching. Y contrariamente va disminuyendo el otro, es decir, si aumenta la satisfacción, disminuye el valor que sigue. Otra cosa interesante es quiénes reciben coaching. Es decir, una persona que es coach, ¿quién lo va a contratar? Mayormente en las empresas los que nos contratan para coaching son los de mandos superiores, es decir, gerentes, ejecutivos o propietarios, por ejemplo, pymes. Nosotros trabajamos mucho con pequeñas y medianas empresas que nos contratan para acompañar a los directivos. Y después, bueno, el cuarto nivel, coaching personal, pero bueno, un 54% no es menor, es decir, sesiones de coaching individual. Y después, ¿en qué medida cree que el coaching es capaz de influir en un cambio social? Fíjense qué interesante, ¿por qué lo traje esto? Porque lo que nosotros buscamos dentro del mundo organizacional, a través de los procesos de coaching, es cambiar la cultura de la organización. Y al cambiar la cultura de la organización es cuando pueden cambiar los resultados que se obtienen. ¿Por qué? Porque cambia la forma de relacionarse, porque cambia la comunicación, cambian los liderazgos, los estilos de liderazgos, entonces terminan cambiando los resultados. Entonces, fíjense qué interesante, por ejemplo, les digo en los dos primeros nada más, en Norteamérica, en gran medida el 46% y de forma moderada el 36%. Pero fíjense en América Latina y el Caribe, el 68% piensa que en gran medida influyen los procesos de coaching en la aplicación organizacional. Para que vayan viendo algunas de las estadísticas. Eso tenía que ver con el último informe de la ICF. No sé, Hernán, porque veo acá mucho chat. ¿Hay alguna pregunta? Sí, Juli, acá hay una pregunta que nos hace Gonzalo. Dice, ¿Sí? ¿cuáles son los efectos a nivel de mejoramiento del negocio? ¿Mejora la rentabilidad de la empresa o solo mejora las relaciones humanas? Ahora voy
a traer dentro de los ejemplos el impacto que hace en la ROI, que es el retorno de inversión, y es impresionante. Te lo voy a mostrar con datos estadísticos, es decir, cuál es el retorno de la inversión. Y el retorno de la inversión, que tiene que ver con cuánto invertí, cuánto me vuelve, esa relación, es el efecto de cambiar las relaciones y la forma de trabajar en equipo, la forma de los liderazgos, la forma de comunicarse. Es decir, el retorno de inversión es el efecto y la causa es el cambio de cultura en la organización a partir del cambio de la aplicación de programas de coaching. ¿Alguna otra? No, Juli, continuamos. Ok, bueno, ¿vieron la revista Fortune? La revista Fortune 500 es una revista que lo que hace es buscar cuáles son las 500 empresas que tienen más ricas, de mayor rentabilidad en el mundo, y entonces encontró estos beneficios al aplicar programas de, no en el mundo, en Estados Unidos, al aplicar programas de coaching. Miren los datos, fíjense. Se me corrió acá. La productividad, reportado por el 53% de los ejecutivos, el aumento, ¿no?, en la productividad, la fortaleza organizacional en un 48%, servicio al cliente, reducción de quejas del cliente, retención de ejecutivos que recibieron coaching. Miren esta, comunicaciones directas en las relaciones de trabajo. La comunicación es tan impresionante como cambia, que eso es lo que termina impactando en todo lo demás. Las relaciones con los supervisores inmediatos, el trabajo en equipo, las relaciones con sus iguales, la satisfacción laboral, la reducción de conflictos y el compromiso organizacional. El gran problema que tienen las organizaciones cuando no tienen resultados es porque hay conflictos entre las personas. ¿Y por qué hay conflictos? Porque no se comunican bien, porque no comprenden que, digamos, que cada uno tiene su propio paradigma y desde ese paradigma ve el mundo. La mayoría de nosotros creemos que tenemos razón y que nosotros somos los dueños de la verdad. Cuando empezamos a comprender que hay sistemas de pensamiento, que hay programas mentales, que hay experiencias que nos han traído hasta aquí y que cada uno trae la suya, empieza a aparecer una empatía con el otro absolutamente diferente y empieza a cambiar la relación con el otro. Otro estudio que se realizó... Juli, acá sí. Preguntaban recién, el estudio de Fortune que estabas hablando, ¿era del año 2019 o de qué año? No, este fue, a ver, déjame que me acuerde qué año era. Creo que fue del año 2006. Me tendría que fijar, pero creo que fue del año 2006. Por eso les digo que el más nuevo y el más grande es el que hace la ICF. Este otro, bueno, es del 2001, pero lo mismo, que había aplicado en una de las empresas cuando se había hecho el estudio, decía, fíjense, el coaching produjo un retorno de la inversión del 529%. ¿Qué significa eso? Más de 5 veces de lo que se invirtió es lo que volvió. Y beneficios intangibles significativos, incluyendo los beneficios financieros de la retención de empleados, el coaching aumentó el 788, o sea, casi 8 veces de lo que se invirtió. El coaching fue una herramienta de desarrollo muy efectiva para los participantes en el desarrollo de liderazgo, produciendo beneficios financieros e intangibles para el negocio. Muchísimas de las cosas que encontré decían en las respuestas cuando se encuesta a las personas que no lo puede poner en palabras, o que, por eso me acordé lo que leí, la palabra intangible, porque lo que se percibe es que cambia el clima de trabajo. Pero muchas veces es difícil medirlo, por eso en las encuestas habla mucho de esto de la intangibilidad. Todos entramos a una empresa a trabajar y rápidamente podemos oler el clima que hay en esa empresa, sin necesidad de medirlo, sin necesidad de tener números, todos podemos medir cómo trabaja la gente. Y les puedo asegurar que cuando la gente trabaja feliz, cuando trabaja realizada, con un propósito compartido, los resultados siempre son muchísimo mejores.
Bueno, el 60% de los encuestados pudieron identificar beneficios financieros, el 60% informó un aumento de la productividad, el 54% un aumento en la satisfacción de los empleados, el 40% un aumento en la calidad del trabajo y el 30% un aumento en la producción laboral. Otro de los estudios, este sí se los puse, en el otro se me pasó, del 2013, este me gustó mucho, ¿saben por qué? Porque hacía como una discriminación. Por un lado hablaba, o sea, hizo el análisis en relación a las competencias, cómo se modificaron las competencias. Y decía que el 62,7% de los encuestados destaca el alto impacto del coaching en el liderazgo, es decir, se observó una modificación en los liderazgos. El 66,5% en la comunicación y el 50,5% el alto impacto en la flexibilidad. Fíjense qué competencias tan importantes a la hora de pensar en una organización. El liderazgo, la comunicación y la flexibilidad. 3 competencias grupales fundamentales para poder tener buenos resultados. Y otra cosa, que esto también me pareció sumamente interesante compartírselos, que cuando nosotros hacemos, por ejemplo, un coaching ejecutivo dentro de una organización, no solamente impacta en el resultado que da ese ejecutivo dentro del negocio, porque nosotros, ¿qué hacemos? A lo que buscamos es alinear lo que busca la persona con lo que busca el negocio, porque no es la persona aislada del negocio, sino la alineación con lo que, para quien nos contrata, digamos. Pero en ese intertanto y en ese trabajo que hacemos es tan profundo, es decir, el grado de conocimiento hacia sí mismo es tan grande que ellos dicen que el 78,1% declara un alto impacto, es decir, de las personas que recibieron coaching, conocimiento de uno mismo, sentirse mejor con uno mismo, porque cuando uno logra destrabar todas las creencias limitantes que le están impidiendo llegar a donde quiere llegar, se empieza a sentir mejor, es decir, que hay un beneficio, hay un impacto emocional. Ganar con claridad y enfoque. Nosotros en coaching trabajamos muchísimo con metas, entonces acompañamos a las personas a clarificar las cosas que quieren conseguir, alineado a esos propósitos, y tomar conscientemente decisiones y no de manera inconsciente como les contaba al principio. Y el ROI, que era lo que me preguntaba alguien más temprano, el 529% en este estudio muestra que es el 529% de retorno de la inversión, es decir que más de 5 veces de lo que se había invertido es lo que volvió en la empresa. El 86% de incremento de la productividad, el 67% en el trabajo en equipo y el 57% en el incremento en la reducción de conflictos. Fíjense qué similitudes hay en todos los resultados que se van obteniendo. Y este otro, que está mencionado por Augie Foundation, dice, ay, se me ponen acá las personas y no veo lo que quiero leer, que fue realizado por el Manchester Inn. Sobre la estimación del impacto del coaching, establecía un retorno de la inversión de casi 6 veces la inversión realizada, muy similar a ese otro estudio que dice 529%, es decir, más de 5 veces y este decía 6 veces. Estos son todos estudios que bueno, que se los traje para compartirles. A ver hasta acá porque después viene el ejemplo este que les quería comentar. Veo que hay chat. Hernán, si me querés comentar. Bien, Juli, acá José Lira hace una pregunta que en este tiempo de cambios a nivel mundial por el COVID... ¿Cómo? No sé si me escuchás, Juli. Ahora, a ver. Sí. Bien, José Lira nos pregunta cómo promoverías el coaching en las empresas y sobre qué temas en estos tiempos de cambio a nivel mundial por la pandemia. Lo que hay que trabajar en las empresas es la comunicación. La comunicación es la llave para poder generar equipos de alto rendimiento. A través de la comunicación es donde se empieza a generar conciencia, y cuando hay conciencia de lo que doy y lo que no doy,
es cuando empiezo a poder modificar mi conducta. Y todo eso se da a través de la comunicación. Nosotros hemos desarrollado una metodología que se llama Coaching por Competencias, que lo que busca es comparar qué creo yo que le estoy dando a mi equipo y qué me dice mi equipo que doy. Desde ese lugar es donde hay un gap de conciencia y a través de la comunicación es que podemos entender qué es lo que el otro necesita que yo le dé para que juntos hagamos. Entonces, lo que se trabaja principalmente es la comunicación para generar equipos de alto rendimiento y el trabajo en equipo. Son 8 competencias grupales dentro de las organizaciones que tienen que ver con la legitimación, la comunicación, el trabajo en equipo, la pertenencia, la pertinencia, la iniciativa y la flexibilidad. Todo eso se trabaja para desarrollarlas y desde ese lugar poder generar un impacto en el estar dentro de la organización. Y cuando me empiezo a sentir bien es cuando empiezo a ser mucho más productivo. Es decir, hay una relación, hay una correlación, hablando matemáticamente, entre el bienestar organizacional y los resultados que obtengo. Por eso es tan importante invertir en la cultura de una organización y transformarla a través de este tipo de procesos de coaching. No sé si hay alguna otra pregunta, Hernán, antes de seguir. Sí, Juli, acá estaban preguntando si podés repetir las competencias. Sí, las competencias. Las competencias grupales que nosotros entrenamos son la legitimación, el liderazgo, la comunicación, la flexibilidad, el trabajo en equipo, la pertenencia, la pertinencia y la iniciativa. Esas son las 8 competencias grupales que nosotros entrenamos en los equipos de trabajo. ¿Algo más? Bien, sí, por último, Juli, antes que continuemos, me pregunta José Marín si hay resultados de experiencias desarrolladas en colegios, ya sea con personal del mismo como o estudiantes. Sí, una de las investigaciones, de hecho nosotros tenemos un programa que es el Coaching Educativo Integral. Todas las experiencias que nosotros tenemos son maravillosas, hermosas, porque entrenamos a todos los, digamos, a los directivos y a los docentes para trabajar con los alumnos. Porque cuando yo cambio, puedo cambiar el entorno que me rodea. Entonces, por eso entrenamos a todo el plantel docente y directivo de la institución. Y encontré particularmente una investigación muy interesante que se hizo en Colombia, que habían investigado la relación que hay entre los alumnos, entre el haber recibido coaching y cómo resultaban como alumnos. Es decir, a los que habían participado, porque les habían dado unos talleres de coaching, los que habían participado en los talleres de coaching, cuán mejor como alumnos habían resultado porque se habían integrado mejor a los equipos. Bueno, muy bonita la investigación. Es la única que encontré desde el punto de vista de la aplicabilidad en el ámbito educativo, pero seguramente no me enfoqué especialmente en eso, la encontré buscando esto otro, pero bueno, eso es lo que te puedo decir. Pero en realidad es que en todos lados en donde lo aplicamos nosotros, en todos los contextos, el resultado es bueno, porque lo que termina mejorando es la relación entre las personas. Entonces, en una compañía privada, en organizaciones públicas que hemos trabajado también, en escuelas, en familias, en cualquier organización humana que se aplique esto, da buenos resultados. Bueno, y les cuento, miren qué interesante, la semana pasada me llegó este WhatsApp y se los copié textual, miren lo que dice. La presente búsqueda es de vendedores de productos intangibles, preferentemente que sean coach, imagínense, vendedores, dada su capacidad de generación de preguntas.
que tengan hoy una disponibilidad horaria, bueno, todo lo demás son los datos del trabajo. Pero miren qué interesante, o sea, ahora hasta en los vendedores están descubriendo que si es coach es mucho mejor vendedor porque es entrenado un coach a hacer preguntas. Y las preguntas lo que lleva es a crear conciencia, entonces amplía la forma de percibir el mundo del otro y lo hace mucho más efectivo aún al vendedor. Así que bueno, esto es anecdótico, pero me pareció interesante traérselos. Y finalmente, para ir cerrando, desde nuestra experiencia, nosotros hemos pasado ya 18 cortes, estamos dictando la corte 18 de este programa a nivel presencial, que en este caso lo estamos dando virtual, pero bueno, apenas las condiciones se den, volveremos a la presencialidad. Estamos ya en la corte 18 y a nivel online, que es el que estamos por empezar ahora en junio, estamos dictando ya la corte número 3 con participantes de toda Latinoamérica y con toda la gente que ha estudiado con nosotros, que es muchísima. Nosotros siempre les preguntamos, ¿por qué vienen a estudiar con nosotros? ¿Qué buscan? Nos interesa saber qué expectativa buscan en lo que nosotros damos. Y les diría en la misma proporción, algunos nos dicen por desarrollo personal, porque quiero sentirme mejor yo, es para mí, esto lo quiero hacer por mí y quiero tener una vida más plena, nada más que por eso. Otros nos dicen cómo lo busco por desarrollo profesional, porque quiero desarrollar mis competencias y ser mucho más efectivo en mi trabajo y tener más posibilidad de crecimiento en mi lugar de trabajo. Me he dado cuenta, por ejemplo, yo tengo gente a cargo y no sé cómo liderar, no sé cómo comunicarme, entonces quiero desarrollar estas competencias para ser más efectivo en mi trabajo y crecer, evidentemente. Por ejemplo, uno de los datos muy interesantes es que a medida que una persona va creciendo dentro de una compañía, las habilidades blandas que tienen que ver con todo lo que se entrena en coaching, comunicación, todo lo que les he estado contando, ocupa el 80% del requerimiento para llegar a esos puestos. Solamente el 20% tiene que ver con habilidades técnicas, que es lo que la persona ha aprendido profesionalmente o la experiencia que tiene. Así que imagínense si no es importante para poder crecer profesionalmente, formarse como coach profesional. Y el tercer grupo lo busca para ejercer como coach profesional, porque quieren trabajar de esto, quieren tener sesiones, el coaching tiene mucha aplicabilidad. Este programa que ahora les voy a contar, forma para ser coach profesional, entrenándose en las 11 competencias que les decía, que son, una de ellas es tiene que ver con la comunicación, la escucha, la presencia, las preguntas poderosas, la capacidad de hacer planes de acción. Bueno, son 11. Todas esas competencias se entrenan en este programa. Después de eso, cada uno lo puede usar como quiere, para desarrollo personal, para su trabajo o también para ejercer como coach, ya sea haciendo life coaching, que es sesiones 1 a 1, en donde ustedes aprenden a desarrollarse, o pueden profesionalizarse para ser coach ejecutivo, que también es 1 a 1, pero dentro de una organización, o también pueden especializarse para hacer coaching organizacional o coaching deportivo. Es decir, una vez que ustedes tienen la base de ser un coach profesional, después lo pueden aplicar en lo que quieran. Y muchas personas que vienen para aplicarlo solamente para desarrollo personal, que sería el primer grupo, terminan descubriendo que es una profesión tan bella que la quieren aplicar y la quieren empezar a ejercer como coaches profesionales. Así que bueno, hasta acá lo que yo les quería compartir. Antes bueno, les cuento de qué se trata el programa, que inicia ahora el 24 de junio, que es la semana que viene, es totalmente online, es 100% online, es una certificación de posgrado, que el título que da es experto en coaching psicológico integral de la Universidad de Nebrija. La Fundación Universitas, que es con quien nosotros trabajamos y tenemos una alianza, es la que da la certificación académica, y nosotros desde Fundación Empowerment somos los que damos la certificación habilitante
para poder ejercer como coach y les damos una matrícula. Este es nuestro equipo, es un equipo muy grande que trabajamos en lo presencial y en lo online también, y bueno, nos entrenamos así, porque somos un equipo de alto rendimiento y sabemos que para entrenarse, para llegar a hacerlo, hay que entrenarse mucho, así que como estamos acá en Mendoza, hacemos este tipo de locuras de ir a hacer rafting. Así que bueno, si necesitan más información, pueden escribir a info@fununiversitas.org o a nuestra página también, y pueden preguntar todas las cosas que necesiten preguntar. Así que bueno, hasta acá llego yo, pero voy a dejar abierto para que hagan preguntas, para que digan lo que necesiten. Voy a dejar de compartir, así los veo. Y aquí estoy para unos minutos para contestar preguntas, lo que necesiten. ¿Quién se anima? Hola Julieta, te habla Guillermo desde Panamá. Bienvenidos, bendiciones a todos y muchísimas gracias por tu tiempo. La pregunta que tengo es la siguiente. Gracias. Sí. La pregunta que tengo es la siguiente. ¿Cuál es el perfil del ingresante al programa que ofreces en estos momentos? Gracias. El perfil es toda persona que quiera desarrollarse personal o profesionalmente. Por eso les comenté esas tres grupos de personas que vienen a formarse con nosotros. Hay personas que solamente lo quieren para desarrollo personal. Entonces no se requiere ningún perfil. Hay personas que lo buscan para desarrollo profesional. Entonces, mucha de la gente que viene a estudiar con nosotros, te diría la mayoría, es gente que trabaja en organizaciones, en compañías, que quiere mejorar su performance dentro de la compañía, y entonces por eso se forma como coach. Hay otros que quieren ejercer como coaches, pero no hay un perfil definido. Cualquiera puede estudiar para ser coach profesional. ¿Qué tal, Julieta? Sí, José. ¿Cómo estás? Muy Muchas bien. gracias por tu información, muy interesante. Excúsame la insistencia. Tenemos entendido, ahora han cambiado las cosas a nivel mundial por la cuestión del COVID-19. El coaching, sí, básicamente, yo tengo entendido, en su mayoría es presencial, ¿verdad? Ya sea para organizaciones, uno a uno. Bueno, uno a uno puede ser por videoconferencia. Pero, ¿cómo esto va a impactar precisamente a nivel de coach? ¿Cómo podemos nosotros seguir promoviendo este tipo de trabajo, profesión, ¿verdad? Ante todas las organizaciones, ya que en la mayoría o en su mayoría todavía se están realizando trabajos home office y va a tardar un tiempo en lo que todo vuelva a la normalidad. ¿Cuál es tu opinión? Mira, José, sinceramente para todos ha sido una sorpresa esto del COVID, y yo que trabajaba mayormente de manera presencial en las compañías, lo pasé todo a virtual y te puedo asegurar que es exactamente lo mismo. Se puede hacer. Reunión, por ejemplo, todas las sesiones de coaching ejecutivo las empecé a tener de manera virtual y lo puedo hacer perfectamente. Nosotros todas nuestras reuniones en nuestra organización las hacemos de manera virtual, que las hacíamos presencial, y ¿sabes lo que estamos diciendo? ¿Cómo no se nos ocurrió antes empezar a hacer esto? Es decir, realmente es tan efectivo el trabajo online, home office, que perfectamente se puede aplicar. Yo personalmente, antes del COVID, yo ya tenía sesiones de coaching virtuales. Perfecto. Ha sido Perfecto. una sorpresa. Yo creo que, ha sí, sido una sorpresa. Perdona, sigue. Digo,
para todos ha sido una sorpresa, inclusive para los coaches. Nos hemos dado cuenta o hemos tenido que desarrollar capacidades que quizás no teníamos desarrolladas, pero nos dimos cuenta que es posible. Es como que se nos presentó la situación y la tuvimos que resolver. Algunos se adaptaron, como decía en el dibujo ese, otros no. Los que se adaptaron son los que sobrevivieron y son los que siguen trabajando el coaching de manera online. Nosotros, mira, te cuento, fíjate, hemos dictado 18 cortes de manera presencial porque creíamos que el coaching no se podía enseñar de manera virtual, porque ese era el paradigma existente en aquel momento. ¿Sabés qué hice yo? Te cuento experiencia personal. Yo hice un programa de coaching ejecutivo online, porque yo quería saber qué es esto de hacer una experiencia online. Nunca la había hecho y quería hacerla para saber si se podía. Y me di cuenta que podía perfectamente aprender, aunque no estuviera de manera presencial con los facilitadores. Y eso nos animó a lanzar el programa online que estamos dictando y ahora está por empezar la cuarta formación. Claro, como tú dices, era un paradigma, ¿verdad? Hacerlo presencial y luego adaptarlo de manera online. Exactamente. Bueno, es cuestión de adaptarse y cambiar, adecuarse a los tiempos actuales. Gracias por tu respuesta y muchas gracias por toda la información. Me encantaría... Hola, soy Rosana de República Dominicana. Me encantaría hacer un aporte ahí en ese comentario o en esa pregunta. Yo vengo ya... Vamos, Rosana. Gracias. Mira, ya yo vengo... Lo primero es que yo estoy certificada como coach ya desde hace 1 año y medio aproximadamente. Y para mí al principio, independientemente de la pandemia, siempre fue una creencia limitante pensar que a través de una pantalla no se podía tener una relación de coach-coachee. Y realmente agradezco a la vida haberme puesto ante la situación de tener clientes que incluso están fuera de mi país. Yo soy de Dominicana y todavía en mi país tenemos muchas oportunidades de crecimiento del negocio del coaching. Y parece mentira que de los primeros clientes que comencé a tener de los 1 a 1, fueron personas que por comunidades donde hay personas creciendo, donde hay toda esta información de coaching que se comparte, ahí yo capté clientes que yo decía, pero de verdad yo voy a poder. Y yo creo que ha sido una bendición ejercitarme en el arte de estar presente, y la presencia y la conexión realmente se puede lograr a través de una pantalla. Hago el comentario porque no es el primer espacio donde escucho la inquietud, principalmente para personas que no tengan la experiencia virtual, que de hecho yo me considero una de ellas. A mí me falta todavía un mundo por recorrer en este camino de la digitalización, pero sí es posible. Y de hecho, una de las cosas que a mí más me encanta, que es el coaching grupal, y evidentemente todo mi pensamiento estaba volcado en que tenía que ser en físico, ahora ya también he podido hacer el crossover y hay clientes quienes están accediendo a los servicios a través de este tipo de plataformas, y sí, y 1000 veces sí es posible. Entonces, al contrario, yo creo que esta es una oportunidad para nosotros los que o queremos certificarnos o queremos seguir creciendo en el ambiente, porque incluso con todo el cambio, con toda nuestro proceso humano de adaptación al cambio, ahora se van a requerir todavía y se están requiriendo muchísimo más servicios para poner a tono a todos esos equipos de trabajo. Creo que este es el momento. Bien. Totalmente. Una pregunta. E inclusive esta pandemia lo que ha generado es, como dije recién, un cambio de paradigma, un cambio de creencias. El que fue capaz de hacerlo y adaptarle y cambiar sus creencias es el que está pudiendo hacer lo que está comentando Rosana. Así que te agradezco muchísimo tu comentario. Sí, María Rubio, te veo ahí. A ver, sí. Yo, Casti. Hola,
Dale, Julieta, habla Yocasti Santana de República Dominicana. 2 preguntas. La primera es, ¿cómo yo podría certificarme en coaching? ¿En qué tiempo lo podría hacer? Y la segunda es, ¿qué tiempo tú le das a las empresas para que ellos puedan ver el resultado con el servicio que tú le das como coaching? Y también la otra es, si el coaching se debe preparar en diferentes ramas o es a nivel general. O sea, me explico. Como tú dijiste, no tiene que ser psicólogo para hacer el coaching, pero también hay coaching con relación a venta, de negocio, de servicio, hay coaching a nivel personal. El coaching tiene que ser específicamente para una rama X o puede ser a nivel general. Se corta, Yosaki, pero te contesto a ver si te he escuchado bien todo lo que me preguntas. ¿Cuánto dura? Dura 1 año esta formación. Porque para ser coach profesional hay que entrenarse. Coaching es un entrenamiento mental. Entonces tengo que pasar por mí todo un proceso de transformación interna para yo después poder ayudar a otros en esa transformación interna. Así que dura 1 año. Lo que te forma este programa es para ser coach profesional, digamos, como estándar para después aplicarlo a lo que vos quieras. Si vos querés después dedicarte a la parte comercial, te especializarás en eso. La parte deportiva, te especializarás en eso. Cada uno después lo va a orientar. Hay otros que se hacen solo life coaching, es decir, 1 a 1, pero no dentro de una compañía. Eso va a depender de cada uno. Esto te prepara con las competencias base para ser un coach profesional. Gracias. Por ahí había alguien que tenía la mano levantada, María, no sé cuánto, no sé si estará. Yo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Julieta? Soy Florencia de Córdoba, María Florencia. 2 o 3 preguntas. La primera, por si ya les dijiste, porque me sumé tarde, salí tarde de trabajar, es si esta conversación está grabada para poder escuchar la primera hora. Eso es lo primero que quería preguntar. Bien, no sé si pues mandan el link quizás para no repetir cosas que ya hayas dicho y que el resto ya haya escuchado. La segunda tiene que ver con, bueno, ya lo dijo, la duración, o sea que esto sería online y duraría hasta junio del año que viene, online, exactamente. ¿verdad? La modalidad, me refiero por semana, o eso está en el programa, cuántas veces por semana, cuántas horas, de qué hora, porque trabajo, entonces para saber, eso está en el programa y te va a llegar. Bien. Te va a llegar la información, pero si querés te lo digo porque las personas pueden estar interesadas en escuchar lo que te voy a decir. El programa dura 1 año y se cursa, el programa mes a mes está dividido en 4 semanas, ¿no es cierto? En las 2 primeras semanas hay videos en donde nosotros hemos grabado toda la parte teórica, digamos. Entonces vos ves los videos y hay papers y actividades, eso es por tu cuenta. Y en la tercera semana hay una webinar de 2 horas con nosotros, que somos los que transmitimos, digamos, es como para redondear todo eso que viste en las 2 semanas anteriores. Bien. Y en la cuarta semana hay una webinar también, 3 horas, una vez a la semana nomás, para entrenar todas las herramientas que te vamos explicando, digamos, durante todo el programa. Es decir, que presencialmente son 2 horas la tercera semana y 3 horas la cuarta semana. Te pregunto, y perdón, ya que estamos, los horarios, porque digamos, como yo trabajo en relación de dependencia, entonces quería saber si estaba dentro del horario. A partir de las 20. A partir de las 20. Y la otra pregunta tenía más que ver con otra cosa que quizás la han mencionado, si no después les escribo en el mail, que tiene que ver porque me pareció leer que ustedes también daban un programa de coaching, pero como organizacional, ¿puede ser? Entonces, o sea, mi interés tiene que ver con un desarrollo personal, pero yo trabajo en recursos humanos y me interesa aplicarlo, dentro de los procesos de recursos humanos y otros dentro de la organización. Entonces, me conviene más hacer el otro, que no sé si lo están por dictar. Esa era la pregunta. Mira, ese otro lo dictamos presencial.
Y con esto de la pandemia, no creo que lo dictemos. Este año lo más probable que no. Pero de todas maneras es como una especialización. Por eso yo siempre recomiendo hacer primero porque es el que... Uy, se cortó todo. Lo que digo es que conviene siempre, no sé si me escuchás. A ver. No sé si Sí, soy Juli, yo. nosotros te escuchamos. Ah, bueno. Me parece entonces... que es María que se le ha caído la conexión. Ah, bueno, no sabía si era yo o no. Bueno. Bueno, una pregunta más o dos preguntas más y los dejo libres. ¿Quién más? Bien, ahí Yuri Sandoval me está escribiendo a través del chat. Yuri, ahí tenés Sí. el micrófono habilitado. Sí, buena tarde, Julieta, gracias. Sí. Yo te hablo desde Colombia. Tengo dos preguntas. Sí. Tú dices que el programa dura un año. Me gustaría saber qué costo tiene el programa. Y en caso de que, bueno, yo trabajo en una organización y también tengo un tema de trabajo social, de comunidades. Entonces me gustaría saber, digamos, si yo me entreno como coaching, ahí nos explican herramientas para mostrar indicadores de impacto frente a organizaciones, bien sea empresas o comunidades. Mira, indicadores en realidad tiene que ver con el coaching organizacional. Con respecto, a ver, te contesto primero lo primero. Respecto de los costos, se van a comunicar las personas de Fundación Universitas para mandarles el programa, bueno, todas las cosas que les hace falta saber para ver si quieren hacer este programa. Eso con respecto al costo. Y con respecto a indicadores, eso tiene que ver más con una orientación organizacional. Recién estaba hablando con María Florencia. Este programa te forma con las competencias genéricas que tiene que tener un coach profesional. Toda la parte de KPIs, de indicadores, todo eso tiene que ver más con la parte organizacional. No lo forma este programa. Ok, listo. La pregunta era más porque, digamos, desde la parte social, siempre nos piden indicadores de impacto de lo que se haga, o sea, una inversión X y sobre eso nos piden, bueno, eso cuánto le va a retornar a la organización, bien sea comunitaria o empresarial. Entonces, digamos que a mí me había llamado la atención, de hecho, ese dato que tú presentaste del ROI, porque es con lo que nos movemos en muchos escenarios. Entonces, era más hacia ahí, pero creo que con lo que me dices, pues ya tengo un horizonte. De todas maneras, Yuri, por si te suma, acordate que este programa entrena en competencias y una de las competencias tiene que ver con las preguntas y otra de las competencias tiene que ver con la generación de acciones y planes. Y las metas tienen que cumplir condiciones. Una de las condiciones tiene que ver con los indicadores que van a mostrar que cumpliste tu meta. Entonces, si bien no está orientado directamente a lo organizacional, sí te entrena para determinar cómo vas a saber si estás consiguiendo o no las metas que te propones, que serían los indicadores. Vale, muchas gracias. De nada. Bueno, creo que ya estamos. No sé si hay alguien más. Sí, Juli, Santiago me había escrito a través del chat que tenía unas preguntas. Cerramos con él. Sí, yo en realidad no tengo apuro. Yo era para darles la posibilidad de que se saquen todas las dudas que me tienen así de manera presencial, virtual, en lugar de tener que preguntarle a otro, me lo preguntan a mí, así que aprovechen. Ok, buenas tardes, Julieta, muchas gracias. Santiago, buenas tardes. Tenía dos preguntas, pero ya una fue evacuada anteriormente. La pregunta sería, ¿cuáles considera usted que son los retos más comunes en el trabajo de equipo? A pesar de que explicaba varios de estos elementos, ¿cuáles considera usted que sean los más comunes cuando uno enfrenta a un trabajo de equipo? Bueno, nosotros trabajamos mucho en las organizaciones generando equipos de alto rendimiento y
¿cuáles son los retos con los que nos enfrentamos? Es que no saben trabajar en equipo, básicamente. Entonces tenemos que entrenarlos y por eso el coaching es un entrenamiento. Entonces, lo primero que hacemos es empezar a trabajar con los paradigmas que están llevando a conseguir los resultados que obtienen. Entonces, a partir de esos paradigmas, los resultados no son buenos. Entonces, ¿cuál es el reto? Como dices tú, el reto es generar nuevos paradigmas de acuerdo con todos que los puedan llevar a nuevos resultados. Ese es el principal reto y para eso cada uno de los integrantes del equipo, para poder llegar a ese nuevo paradigma que los mueva del lugar donde están y obtengan otros resultados, cada uno de manera individual tiene que tomar conciencia que es parte de un sistema, porque el enfoque que nosotros tenemos es sistémico. No soy yo, el otro, somos todos. Entonces, el reto es entender que soy parte de un sistema y que traigo mi propio paradigma personal. Y lo que tenemos que buscar es generar entre todos un nuevo paradigma que empiece a conducir la conducta del equipo de otra manera y que de ese lugar los lleve a nuevos resultados. Perfecto, muchas gracias, Julieta. No, de nada. Hay bastante gente que me está escribiendo acá en privado. Bien, Juli, si vos querés, seguimos con las preguntas. Dale. Bien, ahí Beatriz tiene el micrófono habilitado, si quiere preguntar. Hola, buenas noches. No sé si me escuchan bien. ¿Sí? Hola, gracias. Beatriz. ¿Qué tal? Para todos, buenas noches desde Colombia, los que están en Colombia también. Yo tengo una duda con respecto a la homologación, a la convalidación del título, porque pues supongo que el título lo da Argentina, pero digamos yo hice una maestría en Chile y no tuve ningún problema para convalidar con el Ministerio de Educación en Colombia. No sé con ustedes cómo sería el tema, por favor aclárame, gracias. Beatriz, la certificación es internacional porque la da la Universidad de... ¿cómo se me fue la...? De Nebrija, de España. Es una certificación internacional. Es un posgrado internacional. No lo da Argentina. Es decir, nosotros también damos certificación, pero la certificación internacional la da la Universidad de Nebrija, que es española. Y acá sería válido. Y si es internacional, sí. Ok, muchas gracias, Julieta, gracias. De nada, Beatriz. ¿Hernán? Sí, Juli, ahí Jaime me estaba pidiendo micrófono habilitado. ¿Aló, me escuchan? Sí, bueno, puedo ver a alguien, todos están ahí escondidos. Perfecto. Oye, un gusto con saludarlo. Julieta, sobre todo, he estado muy atento a lo que estás comentando. Y mira, mi consulta va referente, nosotros acá en Chile, yo estoy en Iquique, somos una empresa que trabaja en el área de eficiencia energética y también energías renovables, en la cual estamos haciendo una alianza como empresa privada, pocas veces realizada, con el ente estatal, en la cual estamos haciendo un equipo de trabajo para desarrollar nuevas tendencias en el área que estamos elaborando. Esto ha provocado también, y justo muy cercano a lo que tú realizas, es poder trabajar en equipo, en afiatarse y poder desarrollar actividades en conjunto, porque esto no se hace comúnmente. Esto es una idea que nació acá en la zona y me hace sentido lo que tú hablas referente a esto y me interesa bastante. Por eso quería consultarte de qué manera o has tenido experiencia en referente en trabajo en equipo con el Estado versus privado. Estado versus privado. He tenido experiencia y en realidad yo tengo una mirada muy particular del ser humano.
Y la verdad es que nos veo a todos iguales. Entonces, cuando estoy en un lugar o estoy en otro, la verdad que no encuentro diferencia. ¿Sabes por qué, Jaime? Porque todos tenemos paradigmas y todos vemos el mundo desde un lugar determinado. El trabajo del coach es conjugar esos diferentes paradigmas desde los cuales cada uno ve el mundo. Y todo eso es el entrenamiento que hacemos los coaches, que es a través de preguntas, porque lo que nosotros hacemos es desafiar a través de preguntas para que la persona pueda ver algo diferente de lo que está viendo. Entonces, el estatal empieza a ver que lo que él dice no es la verdad. El privado empieza a ver que lo que él dice no es la verdad. Entonces empiezan a ver qué cosas pueden hacer juntos para poder tener una experiencia de plenitud, ambos, que los lleve a los resultados conjuntos. Y todo eso es un trabajo que nosotros hacemos a través de preguntas y preguntas y preguntas. Nuestro trabajo, si vos me dijeras, ¿qué hace un coach? Preguntar. ¿Para qué pregunta? Para abrir la conciencia de las personas con las que está trabajando. Yo personalmente creo que independientemente de dónde vengan los que vengan, que evidentemente un estatal y un privado va a tener paradigmas diferentes, es posible encontrar caminos comunes que los lleven a un resultado superior a ellos. Y esto tiene que ver con los propósitos que están detrás de los objetivos comunes. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. No, por favor. ¿Alguien más quiera preguntar? Sí. Yo, hola Julieta. Hola. Hola María Angélica, Santiago, Chile. Oye, estaba yo en otra reunión, lamentablemente me acabo de integrar bastante tarde y no alcancé a escuchar la presentación en relación digamos, al programa, la temática que ustedes están ofreciendo. Me gustaría saber si van a hacer una nueva presentación para incorporarme mañana, pasado, o cuándo puede ser. En realidad, María Angélica, te va a llegar la grabación. Ah, perfecto. Ya. Así que la vas a poder escuchar entera y seguramente se comuniquen con vos para ofrecerte el programa, así que quédate tranquila. Igualmente, perfecto. ahí están Hernán, puso en el chat, fíjate más arriba, están las páginas para que vos puedas ingresar. Es coachingpsicológicointegral.com o si no, funiversitas.org. Ahí lo acaba de poner seguramente de nuevo Hernán. Hernán. Ahí están las dos, mira. Si las copias, ahí te quedan. Las vi. Listo, muchas gracias. No, por favor. Bueno, les agradezco, pero infinitamente que estén todos acá escuchándonos. Me encantó verlos, me encanta ver personas de toda Latinoamérica, incluida Argentina, por supuesto. Ha sido un placer enorme verlos, escucharlos. Qué bonito que pudieron y se animaron a preguntar, así que encantadísima de haber estado y compartido con ustedes este momentito. Así que bueno, a disposición, ahí también tienen mi mail, tienen el mail de nuestras páginas, ingresen, véannos. Y bueno, a disposición para cualquier cosa que necesiten. Un abrazo enorme y muchas gracias, Hernancito, por tu asistencia, como siempre. Un rey. Hasta luego. Hasta luego, bueno, que tengan bonita noche. Chau, chau. Hasta luego. Muchas gracias, Julieta.